Bienvenidos. Y el mercado global sigue en movimiento. Imaginen, una ley marcial fue impuesta y luego derogada en Corea del Sur, y mientras tanto el petróleo sube ante la espera de la reunión de los países exportadores. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefin, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round hablaremos sobre Cargill, que es una de las compañías más grandes de alimentos aquí en los Estados Unidos. En el segundo round discutiremos el escándalo por las políticas de monitoreo a empleados en Apple. Y en el tercer round analizaremos las asociaciones de propietarios y los costos relacionados con la compra de vivienda. Y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Bueno, y en el monólogo de hoy vamos a hablar del gobernador de la Reserva Federal de nombre Christopher Waller, que dio unas declaraciones impactantes donde dice que está inclinado a votar a favor de un recorte en las tasas de interés en una reunión que se va a celebrar este mismo mes de diciembre. Esa decisión podría cambiar dependiendo de los nuevos datos económicos que se esperan que todos los gobernadores analicen antes de esa fecha. Me refiero a los gobernadores de la Reserva. Destacó que el mercado laboral muestra signos de estabilidad, lo que podría ser una señal positiva que podría respaldar la reducción en las tasas. Sin embargo, y esto es importante, la inflación, según las mediciones en el sector de servicios, sigue siendo un desafío, lo que mantiene dudas sobre el impacto completo de los recortes. Este señor de apellido Waller también criticó algo que me llamó la atención, que es lo que ellos llaman la estrategia actual de la Reserva de algo que se llama el objetivo de inflación promedio flexible, indicando que esa política es retroactiva y difícil de entender para el público en general. Además, subrayó la importancia de que las políticas monetarias sean lo suficientemente robustas para adaptarse a cualquier escenario económico. Me sonrío porque todo esto es muy técnico, pero nos afecta directa o indirectamente. Menos mal que en la tribuna me tienen a mí para poder ayudarlos a entender todas estas vicisitudes, donde, por ejemplo, la inflación está alta, pero el Producto Interno Bruto en la última medición del último trimestre creció un 2.8%, lo que es positivo. Así que les vamos a seguir informando del tema. Le damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante del grupo ilafin.com. Y fíjense ustedes, para pasar a la tribuna, en el mes pasado de octubre le pregunté a Thomas Salmonson, que es un reconocido ejecutivo con muchísima experiencia en América Latina, qué pensaba de la economía en la clase media, de ciertos privilegios, y me impactó mucho lo que nos explicó, porque asegura que en los Estados Unidos existen dos tipos de economía y que efectivamente la clase media del sector menos pudiente, como podríamos indicar, está muy afectada. Esto lo dijo antes de las elecciones, así que escuchemos lo que traemos en la tribuna del día de hoy. Adelante. Hiciste la pregunta, ¿afectarán estos recortes de tasas a algo? La respuesta es no. Tu segunda pregunta es acertada. Hoy en día hay dos economías. Está la economía para la clase media y los pobres, y luego está la economía para las élites. La economía para las élites está creciendo un 3%. La economía para las élites tiene un desempleo de menos del 4%. La economía para las élites, todo va bien. El mercado de valores está en máximos históricos. Todo está genial. Pero para la clase media, el desempleo es en realidad significativamente más alto que el 4% porque los números de empleo son totalmente incorrectos. Hay trabajos y empleo. Los trabajos son empleos temporales. El empleo son trabajos a tiempo completo. El empleo en los últimos 3 años es negativo. Hoy tenemos un desempleo negativo en empleos a tiempo completo. Los empleos a tiempo parcial, que, de nuevo, esto no es político. Esto es un hecho. Estos son ocupados por no estadounidenses. Los ciudadanos no estadounidenses son la mayoría que ha tomado los trabajos, nuevamente, los trabajos a tiempo parcial. Así que la administración actual, nuevamente, la política dice que los números de empleo son excelentes, pero quieren recortes en las tasas. Así que esto es hipocresía. La economía real está yendo terriblemente, terriblemente mal, pero la Fed no puede hacer las cosas basadas en, solo pueden hacer las cosas basadas en los números, ¿verdad?
Así que esta es la razón por la que respondí a mi primera pregunta. Pero tienes 100% razón. La clase media está sufriendo en este país. Está sufriendo debido a políticas, probablemente de los últimos 15 años, no solo de los últimos 3 o 4 años. Pero tenemos un gran problema y va a llegar. Finalmente va a evolucionar en 2025, sin importar quién sea elegido. Pero sí, tenemos dos economías. En el primer round del día de hoy vamos a hablar de Cargill, que cuando la estuvimos observando nos dimos cuenta que es la compañía o empresa privada más grande de los Estados Unidos y la cual ha anunciado un recorte de aproximadamente el 5% de su plantilla global, lo que representa miles de empleos afectados en todo el mundo. Ese movimiento forma parte, según observamos, de una estrategia que ellos llaman la Estrategia 2030, cuyo objetivo es simplificar su estructura organizacional, reducir duplicidades y aumentar lo que ellos llaman la eficiencia en la gestión. Para que veamos un poco los números que saben que me encanta, las ganancias de la empresa cayeron a 2.4 billones de dólares en el año fiscal 2024, lo que para que tengan una idea es una cifra significativamente menor a los 6.7 billones registrados en el 2021 y en el 2022, y esa reducción, cuando estuvimos viendo los balances, se debe a una combinación de factores, como por ejemplo una disminución en los precios a nivel mundial del maíz y la soya, y una reproducción del ganado más pequeña en 7 décadas aquí en los Estados Unidos. El CEO de Cargill, que es un señor que se llama Brian Six, ha destacado que los cambios se centrarán en reforzar la competitividad de la empresa, pues obviamente simplificar, como les he dicho, las operaciones y responder a las necesidades de los clientes corporativos. Sin embargo, el impacto en los trabajadores y su familia, ya lo anunció, será significativo, especialmente en regiones donde Cargill tiene una gran presencia laboral. Añadido a esto, menos de un tercio de sus unidades de negocio alcanzaron sus objetivos financieros cuando ellos se las plantearon en el 2024, lo que subraya la necesidad de ajustes estratégicos aún más profundos. Además, la empresa redujo el número de sus unidades de negocios de 5 a 3 en un intento por enfocar sus esfuerzos en áreas de mayor rentabilidad. Esto es una campanada para lo que puede venir en el sector corporativo, porque esta reestructuración busca mantener a Cargill como líder mundial en el sector agroalimentario, mientras enfrenta, obviamente por competencia, retos significativos como la presión desde el punto de vista financiero en los márgenes y la demanda cambiante de los clientes, que obviamente están compitiendo a ver quiénes ofrecen los mejores precios. Esto es importantísimo para la comunidad latina global, porque Cargill es una empresa que tiene negocios indirectos que nos pueden afectar de una forma u otra. Así que me comprometo que desde factores económicos vamos a estar hablando del sector de alimentos, que obviamente con toda la crisis geopolítica que hemos visto se mueve enormemente, inclusive con lo que sucedería en Ucrania. Quiero que se queden allí, por favor, para que me acompañen a ver qué es lo que está pasando en Apple. Cuando estuvimos observando, parece que ellos monitorean a sus empleados y hay cosas que no parecieran ser como deberían, según lo que dicen algunos. Y Apple enfrenta una demanda que acusa a la empresa, así como se los dije, de monitorear ilegalmente los dispositivos personales y las cuentas iCloud de sus empleados. Esta demanda, presentada por una persona de nombre Amar Bhakta, que es un empleado que trabaja en la publicidad digital de Apple desde el 2020, alega que la empresa exige la instalación de software en dispositivos personales usados en el trabajo, otorgando acceso a información privada como correos electrónicos, fotos, datos de salud y hasta información de dispositivos domésticos. Además, se acusa a Apple de impedir a los trabajadores discutir temas relacionados con sus salarios y condiciones laborales. Esto es interesantísimo, lo que incluye prohibirles hablar con medios de comunicación o participar en actividades de denuncia interna protegida por la ley. Esas políticas han generado preocupación entre empleados y defensores de los derechos laborales, quienes ya consideran, y es así, pues una violación a la privacidad y a la libertad de expresión. Apple, por su parte, a través de sus voceros, ha negado las acusaciones, afirmando que sus empleados son entrenados anualmente sobre derechos laborales y de privacidad. Sin embargo, esta demanda se suma a otras 3 quejas presentadas por la
Junta de Relaciones Laborales o ante la Junta de Relaciones Laborales en los Estados Unidos, donde se acusa a la empresa de desestimular la libre expresión sobre temas como la discriminación salarial y la discriminación de género, y este caso presentado bajo una ley única en California que permite a los empleados demandar en nombre del Estado. Destaca cuestiones cruciales sobre la privacidad digital y la transparencia corporativa en la era moderna. Esto es sumamente importante porque no le atañe nada más a Apple. Este caso puede replicarse. Es interesante porque afecta a los precios de la compañía, el mercado de capitales y todos usamos de alguna u otra forma algo que tenga que ver con Apple. Así que este tipo de prácticas es interesante que las sigamos a través de factores económicos porque pica y se extiende. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver cuáles serían los gastos ocultos inmobiliarios cuando estamos por adquirir una vivienda. Y hoy hablamos sobre un fenómeno creciente en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, que son los que se llaman las asociaciones de propietarios, también conocidas como HOAS. En el 2023, el 65% de las casas unifamiliares nuevas se construyeron dentro de esas comunidades, con una cifra significativa en comparación con tan solo el 49% reportado en el 2009. Los HOAs, como se les dice, Homeowner Association, son grupos de residentes que gestionan los servicios de mantenimiento de parques, piscinas, caminos, y los costos asociados a estas comunidades varían enormemente. Eso es el condominio, para que tengan una idea. Desde 100 al año hasta más de 1,000 mensuales, dependiendo de los servicios y la ubicación. Hay algunos condominios que inclusive esto es mucho más alto. Sin embargo, es interesantísimo ver cómo hay algunos que maximizan y otros que no, y hay algunos que piden inclusive incrementos que son muy fuertes en sus cuotas, como algunos apartamentos que están hacia el lado de la playa en Florida, porque hay que hacer reparaciones muy fuertes. En la Florida, por cierto, es donde se encabeza la lista de estados con el mayor número de hogares con estas asociaciones de condominio, con un 67% dentro de todas esas comunidades, y si bien el 60% de los propietarios dice tener experiencias positivas, porque indudablemente es necesario, muchos expresan en algunos chats inconformidad por los altos costos y la inconsistencia en las reglas para quienes buscar una casa. Así que es fundamental analizar documentos como esas reglas cuando usted se vaya a mudar. Por eso lo trajimos a colación, porque muchos, a raíz de lo que va a estar pasando en la economía, van a estarse mudando y probablemente, según algunas prebendas y mayores construcciones, van a poder adquirir un hogar. Así que esas comunidades benefician a los gobiernos locales al reducir sus costos de mantenimiento, porque obviamente lo hacen de manera privada, pero implican lamentablemente costos adicionales para los propietarios. Por eso es importante mantenerse totalmente informado y ver realmente cuál es el costo de adquirir una propiedad en un condominio o una asociación en particular. Quiero que por favor se queden allí, porque luego del corte venimos con nuestras acostumbradas secciones como qué dice el VIC, el Outlook, el Avatar, e indudablemente una cantidad de información que está pasando con respecto a los indicadores económicos. Bueno, y llegamos al Outlook, ¿verdad? Aquí, a los que se nos unen. Aquí es donde vemos lo que sucede con los indicadores económicos todos los días. Analizamos lo que va a suceder mañana y analizamos lo que sucedió el día de hoy. En el caso de hoy, que es martes 3 de diciembre, supimos de un indicador que se llama el JOLTS, que es el que indica cuántas plazas hay y cómo es la rotación del personal. Por eso es muy importante en términos de empleo. Aquí lo interesante es que me suben las ofertas, es decir, pareciera que hay más plazas disponibles, pero me bajan las contrataciones, lo que genera un poco de confusión. Para mañana, miércoles 4 de diciembre, ¿qué es lo interesante? Lo que pasa en la zona euro, porque todo está interconectado. Dos cosas. A las 4 de la mañana sabremos lo que es el PMI de servicios, que es un indicador que mide el rendimiento del sector de servicios, seguido por el índice de precios al productor, que es bien importante por allá, que mide los cambios en los precios de los productos a nivel de la fábrica. Pero fíjense bien, a las 8:15 de la mañana se publicará aquí en los Estados Unidos el reporte del empleo de la ADP para noviembre. Digo 8:15 de la mañana, hora del este, y ese sirve como referencia sobre el estado del mercado laboral. ¿Por qué es importante? Porque antecede el número del empleo que sale los primeros viernes de cada mes. Sería, en este caso,
el viernes 6 de diciembre con respecto a lo que sucede en noviembre. Pero ¿por qué es más importante dentro de todo lo que hemos analizado el día de hoy? Porque si me escucharon en el monólogo, hablamos del gobernador de la Reserva Federal que quiere cortar tasas de interés, pero que necesita la data que justamente, entre otros casos, es la data del viernes, que mañana tiene una posibilidad de ser interpretada por esta data de ADP, que es la data que paga la nómina a nivel privado. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del review. Fíjense, como nosotros hemos venido hablando en la parte de qué dice el BIT, que es la siguiente sección, de algunas indicaciones de qué podría subir y qué podría bajar, tenemos entonces que hablar de las compañías que hacen ese análisis. Hoy nos toca hablar de una compañía que se llama The Benchmark Company, que es una firma financiera que ha construido una reputación sólida, bastante, digamos, corta su reputación porque fue fundada en 1988, pero que se dedica a ofrecer servicios integrales a clientes institucionales, entre ellos todo lo que tiene que ver con el research o la investigación, el trading y todo lo que tiene que ver con la banca de inversión. ¿Por qué nos importa? Porque durante los próximos días y mientras estemos analizando todo lo que tiene que ver con los títulos valores, me van a escuchar diciendo, tal compañía dice que esta otra compañía que cotiza en la bolsa subirá o bajará. Ya lo van a ver en la próxima sección y por eso todas estas compañías forman parte de estos bancos de inversión que analizan, le entregan esa recomendación a sus clientes y sus clientes los premian entregándole el flujo de lo que debieran comprar o vender y de esa manera es como ellos hacen dinero. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traigo en la interesante sección del día de hoy de qué dice el BIC. Al grano. Hay una compañía que se llama Credo Technology y el analista se llama Tom Male de Barclays. ¿Qué es lo que dice? Un aumento del precio objetivo a 80 desde 32 por la creciente demanda de cables eléctricos, lo que genera revisiones al alza de las proyecciones de los años fiscales 2025 y 2026. Cinemark, que es donde vamos al cine, dice un analista de Benchmark, que es la compañía que les acabo de decir, que hay un aumento en el precio objetivo a 40 desde 32 donde estaba, porque la taquilla viene recuperándose luego de la pandemia. Hay otra compañía que se llama DocuSign y el analista es alguien que trabaja en la banca de inversión de Jefferies y dice que hay un aumento del precio objetivo a 95 desde 80 donde estaba, con una calificación importante porque los ingresos van subiendo, mientras que la que se lleva la peor parte es FedEx. Pues el analista que trabaja en el banco de inversión de Bernstein dice que la compañía debería reducir su precio a 316 aproximadamente porque lamentablemente hay mucha incertidumbre en el corto plazo. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué nos trae hoy nuestro queridísimo Avatar Digital. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy exploramos la propuesta del científico cognitivo Gary Marcus sobre la regulación de la inteligencia artificial. Marcus, quien ha criticado durante años los modelos de lenguaje extenso, advierte que estos sistemas tienen limitaciones técnicas y morales que podrían aumentar su riesgo para la sociedad. Destaca que la inteligencia artificial funciona como una caja negra, que no siempre sigue instrucciones claras, lo que podría llevar a resultados impredecibles y potencialmente peligrosos. Su propuesta incluye crear una agencia dedicada a la regulación de la IA en Estados Unidos, dirigida por una posición de gabinete para garantizar que esta tecnología sea segura y transparente. También plantea un proceso regulatorio similar al de la FDA, que permita aprobar tecnologías antes de su lanzamiento masivo. Marcus resalta la importancia de auditorías independientes que analicen los impactos de la inteligencia artificial en temas como decisiones laborales, judiciales y oportunidades económicas. El científico también destaca que las empresas de tecnología deben asumir responsabilidad legal cuando sus sistemas fallen o causen daño. Su propuesta es especialmente relevante para la comunidad latina,
ya que las decisiones basadas en IA podrían impactar directamente los derechos y las oportunidades en empleo y justicia. El control y la transparencia son claves para un futuro más justo y seguro. Mañana volveremos con más información. Muchas gracias. Cambios interesantes en todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Sí, me encanta lo que dice el avatar, pero quiero que lo entiendan. Cambios interesantes, nos los dicen algunas casas de análisis importantes. Recuérdense que hay una barrera de los 100.000 que muchos están observando. Recuérdense que hay mucho dinero apostando a que puede venir un crecimiento más que proporcional en la economía americana con un control inflacionario y con una cantidad de medidas interesantes de analizar. Así que no quiero despedirme en el programa de hoy sin al menos cumplir mi palabra de que les informo a todos ustedes lo que me llega para que tomemos nuestras precauciones, porque este programa también es observado por muchos que no solamente quieren aprender, sino que también quieren ejecutar cómo poner a funcionar su dinero. Mañana volveremos con muchísima más información. Muchas gracias.